Lidia Lozano, un nombre que resuena en los pasillos de Telecinco como el eco de un personaje irrepetible. Con su melena rubia inconfundible, su risa contagiosa y una voz que salta del susurro al grito en cuestión de segundos, Lidia no solo es una periodista del corazón, es, por derecho propio, un icono de la televisión española. No hay quien no la conozca, quien no la haya visto llorar, bailar o defenderse a capa y espada en un plató. Hablar de ella es hablar de una mujer que, con luces y sombras, ha sabido mantenerse en el ojo del huracán durante décadas sin perder su esencia. Nacida en Madrid en 1960, Lidia Lozano estudió periodismo en la Universidad Complutense, aunque su carrera no parecía destinada a la televisión en sus comienzos. Fue en la radio donde empezó a despuntar, con una voz dulce y curiosa que pronto le abriría las puertas del mundo del espectáculo. Sin embargo, su gran salto llegaría con el aterrizaje en los programas de televisión dedicados a la crónica social. Fue en ese universo de cámaras, famosos, rumores y exclusivas donde su personalidad chispeante y a la vez emotiva encajó como un guante. Lidia no fue una periodista del corazón al uso. Ella no se limitó a contar historias, las vivía. Se metía de lleno en los dramas, en las reconciliaciones, en los llantos ajenos y propios. Su implicación, que para algunos era un defecto, para otros era su gran virtud. Porque con ella, el espectador no sentía que estaba viendo a una reportera contando un chisme más, sentía que estaba viendo a una mujer que sufría, reía y se emocionaba como cualquiera de nosotros. Durante años, su presencia fue constante en los programas de María Teresa Campos, en Día a Día, donde empezó a ganarse el cariño del público por su naturalidad, su desparpajo y ese estilo tan suyo, entre lo caótico y lo entrañable. Pero fue sin duda en Sálvame, ese fenómeno mediático sin precedentes, donde Lidia Lozano alcanzó la cima de su popularidad. Sálvame era un campo de batalla, un circo, un confesionario, una trinchera emocional. Y Lidia, como gladiadora de las emociones, fue una de las piezas clave del programa. Allí vivió de todo: broncas con compañeros, lágrimas en directo, bailes improvisados, crisis de ansiedad, pero también gestos de cariño, fidelidades inquebrantables y momentos de puro espectáculo que se han quedado grabados en la memoria colectiva. Uno de los episodios que marcaría su carrera para siempre fue el llamado Caso Ilenia. La historia de Ilenia Carrisi, hija de Albano y Romina Power, que desapareció en 1994, se convirtió en un terremoto para Lidia cuando, años después, aseguró tener pruebas de que la joven seguía viva. Lo dijo con convicción, con emoción. Pero la información resultó ser errónea. Albano estalló en ira y Lidia se hundió. Aquello fue un antes y un después. Muchos habrían tirado la toalla. Ella no. Se derrumbó, pidió perdón, lloró durante años cada vez que se tocaba el tema, pero no se fue. Esa resistencia, ese seguir adelante aún con la carga de una metedura de pata tan grave, fue también parte de lo que consolidó su imagen. Lidia era imperfecta, pero valiente. A lo largo de su carrera, Lidia ha sido muchas cosas: periodista, colaboradora, personaje, casi actriz. Ha pasado de dar la información a protagonizarla. Y no por ansias de fama, sino porque su forma de ser la lleva inevitablemente al centro de la escena. En los debates más encendidos, en las peleas más surrealistas, ahí estaba ella. Siempre con la lágrima fácil, con una carcajada a punto, con esa voz quebrada que parecía anunciar que estaba a punto de venirse abajo, pero nunca lo hacía del todo. Fuera de cámaras, Lidia siempre ha protegido su intimidad. Aunque trabaja en un medio donde se desmenuza la vida de los demás, ha sabido poner límites. Casada con Charlie, su inseparable pareja desde hace más de 3 décadas, ha mantenido una relación discreta pero sólida. Él, un arquitecto que ha sabido acompañarla en la sombra, ha sido su refugio cuando todo se tambaleaba. No han tenido hijos, algo que ella ha comentado en contadas ocasiones con cierta melancolía, pero sin dramatismos. Su casa, decorada con gusto, llena de recuerdos de viajes, fotos con amigos, velas, cuadros,
representa ese otro lado de Lidia, el que no grita, el que no corre por los pasillos de Telecinco, el que simplemente quiere estar en paz. Ahí se transforma en una mujer pausada, cariñosa con sus sobrinas, amante de los animales y de las comidas largas con amigos. Lidia ha vivido también el desgaste del tiempo en televisión. A medida que los años pasaban, las nuevas generaciones llegaban con otras formas de comunicar, y algunos comenzaron a ver a los rostros clásicos como piezas de otro tiempo. Pero ella, lejos de apagarse, supo reinventarse sin traicionarse. No cambió su esencia para agradar a las modas. Siguió siendo Lidia. Gritona, emocional, adorablemente caótica. En redes sociales, donde al principio parecía un pez fuera del agua, fue encontrando su lugar. Con publicaciones espontáneas, selfies mal encuadrados, stories en bata o con su perrito. Su autenticidad conquistó a miles de seguidores, demostrando que no hacía falta posar perfecta para conectar con la gente. Porque ella no fingía. Era así, sin más. Y eso, en un mundo lleno de filtros, se agradecía. La televisión ha sido dura con Lidia muchas veces. La han llamado payasa, exagerada, incluso tonta. Pero lo cierto es que hay que ser muy listo para sobrevivir tantos años en un medio tan despiadado. Lidia supo hacer de sus debilidades una fortaleza. No ocultó sus errores, los enfrentó. No escondió sus emociones, las compartió. Y esa transparencia, tan escasa, es probablemente lo que la convirtió en alguien tan querido. Con el paso del tiempo, Lidia se ha ido alejando poco a poco de la primera línea. Ya no está todos los días en pantalla. Aparece de vez en cuando, con esa sonrisa que no se apaga, con alguna anécdota, con la misma energía de siempre. Ha dicho en más de una ocasión que le gustaría ir cerrando etapas, tener más tiempo para ella, para su familia, para vivir sin horarios ni cámaras. Y, sin embargo, cuando aparece, la audiencia reacciona. Porque sigue generando interés. Porque es parte del ADN de la televisión moderna en España. Porque representa a una generación de profesionales que pusieron el cuerpo y el alma en lo que hacían, para bien o para mal. Se ha hablado también de una posible serie sobre su vida. No sería descabellado. Tiene todos los ingredientes: pasión, errores, amor, fama, caída, redención. Una historia que, contada con el respeto que merece, podría emocionar a muchas personas. Porque lo que ha vivido Lidia no es solo un recorrido profesional, es también un ejemplo de cómo una mujer puede ser fuerte en medio de la fragilidad. De cómo se puede seguir adelante incluso cuando se ha perdido la credibilidad momentáneamente, de cómo la autenticidad puede ser un escudo y una espada. Hoy, Lidia Lozano camina con paso firme hacia la serenidad. No necesita demostrar nada. Ha hecho historia. Ha estado en la cima, ha tocado fondo y ha vuelto a levantarse. Se ha reído de sí misma en 1000 ocasiones, ha llorado delante de millones, ha sido víctima de bromas pesadas y de críticas feroces. Pero nunca ha dejado de ser ella. El legado que deja en la televisión es el de una mujer que no se escondió detrás de una máscara. Que habló desde el corazón, incluso cuando le costó caro. Que no supo contener las lágrimas, pero tampoco las risas. Que fue auténtica en un mundo lleno de impostores. Y ese, al final, es el mejor homenaje que puede recibir. El recuerdo de una figura que, con sus errores y aciertos, con sus altos y bajos, logró conectar con el público de una manera que muy pocos han conseguido. Porque Lidia no fue una periodista más. Fue y sigue siendo una de las grandes. El tiempo pasa para todos, y también para Lidia. En un mundo donde la televisión cambia a velocidad vertiginosa y las plataformas digitales roban protagonismo a los canales tradicionales, ella sigue siendo un referente. Quizás ya no protagoniza titulares todos los días ni está en el centro del plató, pero cada vez que aparece, el público responde.
porque su figura está ligada a una época dorada de la televisión en directo, cuando todo era más real, más espontáneo, menos calculado. En las últimas entrevistas que ha concedido, se nota en ella un pozo de madurez y de reflexión que antes, en medio del torbellino, no podía permitirse. Ha hablado de sus miedos, de sus errores, pero también de su orgullo por haber resistido. Y no es poco. Porque no hay que olvidar que Lidia ha estado en el foco mediático durante más de 30 años. Ha vivido el auge de la prensa rosa, el nacimiento del infoentretenimiento, la irrupción de Internet, el hinchamiento digital y la cultura del meme. Y en todo eso, ha sabido hacerse un hueco. Incluso ha sido parte del lenguaje popular. ¿Quién no ha escuchado alguna vez un lloras como Lidia Lozano? Ella misma ha bromeado con eso, con su fama de emotiva y dramática. Y es que no se puede negar, su forma de llorar en televisión se volvió legendaria. Pero más allá de los memes, Lidia representa una forma de hacer televisión que ya no abunda, la televisión del alma, la que no pasa por filtros de marketing, la que se lanza al directo sin red. Esa es la televisión que ella ha defendido siempre. Y por eso también es una figura tan nostálgica para el público. Porque verla a ella es como volver a una época en la que la televisión era menos calculada, más humana. Es importante decir que, a pesar de todo el sufrimiento que ha pasado en televisión, ella nunca ha renegado de su trabajo. Siempre ha dicho que ama lo que hace, que adora el medio y que ha sido una privilegiada. Pero también ha reconocido el precio que ha pagado. El agotamiento emocional, la ansiedad, la exposición constante. Ha habido días en los que ha salido del plató rota. Y sin embargo, al día siguiente, volvía. Con los ojos hinchados, sí, pero con las ganas intactas. Y eso también la hace admirable, su capacidad de resistencia. Porque en un mundo donde muchos se queman rápido, ella ha demostrado tener una fortaleza envidiable. Y no una fortaleza altiva, de las que no muestran debilidad, sino una fortaleza real, de las que lloran pero siguen, de las que se equivocan pero no se rinden. En el plano personal, sus amigos más cercanos siempre han hablado de su generosidad. Lidia es de las que llama por teléfono cuando nadie más lo hace, de las que se acuerda de los cumpleaños, de las que está cuando se la necesita. Puede ser caótica, puede hablar 1000 palabras por minuto, pero tiene un corazón enorme. Y eso se nota. Muchos de sus compañeros de televisión, incluso los que se han peleado con ella en directo, han acabado reconciliándose. Porque es imposible no quererla. Porque lo que ves es lo que hay. No hay trampa. No hay doble cara. Sus momentos más difíciles no solo han sido los profesionales. También ha tenido pérdidas personales que la han marcado. La muerte de sus padres fue un golpe muy duro, especialmente la de su madre, con quien tenía un vínculo muy estrecho. Ella misma lo ha contado en alguna ocasión, con lágrimas en los ojos, recordando cómo su madre era su gran fan, su gran apoyo, la que la llamaba después de cada programa para decirle si la había visto guapa o no, si había hablado demasiado o si debía cambiarse el peinado. Esa pérdida la dejó tocada, pero también la hizo más consciente de lo importante, la familia, los afectos, los momentos vividos. Y en esa línea de redescubrir lo esencial, en los últimos años ha mostrado otra faceta suya, la de amante del arte, de la decoración, del diseño. Le gusta rodearse de belleza, de objetos con historia, de recuerdos que le hagan sentir bien. En su casa, cada rincón tiene un sentido, una razón, una emoción. Y eso dice mucho de ella, de cómo ha sabido construir un refugio propio en medio del huracán televisivo. Lidia también ha sido un ejemplo de cómo envejecer en la televisión con dignidad. No ha escondido el paso del tiempo, no ha pretendido ser alguien que no es. Se ha hecho sus retoquitos, como muchas, pero sin perder la expresión, sin desfigurarse.
porque lo suyo no ha sido nunca la perfección, sino la cercanía. Y esa se mantiene intacta. La relación con su marido, Charlie, sigue siendo uno de los pilares de su vida. En un mundo donde tantas parejas se rompen por la exposición mediática, ellos han sabido protegerse, mantenerse unidos en la discreción. Ella lo menciona siempre con ternura, con admiración. Él ha sido su ancla, su equilibrio. Y eso se nota cuando habla de él, cuando se refiere a su apoyo incondicional. No hace falta que aparezca en pantalla para saber que está siempre ahí. Con todo esto, no es de extrañar que Lidia Lozano se haya convertido en una figura casi mítica dentro del panorama mediático español. No por ser perfecta, sino por ser humana. Por representar a una mujer que ha trabajado, que ha luchado, que se ha caído y levantado 1000 veces. Y eso, hoy más que nunca, tiene un valor inmenso. Ahora que el foco se aleja poco a poco, que los platós ya no la necesitan cada tarde, Lidia se toma la vida con más calma. Le gusta viajar, perderse por rincones tranquilos, disfrutar de una buena conversación, de un vino, de un rato en silencio. Y también le gusta mirar atrás sin rencor. Porque, pese a todo, sabe que ha vivido intensamente, que ha dejado huella. Muchos sueñan con una retirada digna. Lidia se está ganando la suya con cada paso que da. Sin escándalos finales, sin puertas cerradas de golpe. Simplemente, caminando hacia una etapa nueva. Con la cabeza alta, con el corazón lleno de historias. Porque si alguien tiene cosas que contar, es ella. Y quién sabe. Quizá un día escriba un libro. No de los que buscan venganza o titulares. Sino uno de verdad, de los que cuentan lo que ha vivido desde dentro, con honestidad, con emoción. Porque si alguien puede narrar cómo ha sido hacer televisión con el alma, esa es Lidia Lozano. Al final, lo que queda de ella no son solo los gritos, las lágrimas o los memes. Lo que queda es una historia de vida. Una historia que ha inspirado, que ha acompañado a miles de personas, que ha sido parte del día a día de los hogares españoles. Lidia ha sido como una vecina más, como una amiga que se cuela por la pantalla. Y eso no lo logra cualquiera. Con sus gafas de colores, sus vestidos estrafalarios y su risa inconfundible, Lidia Lozano ya es parte de la historia de la televisión española. Y lo mejor de todo es que, incluso cuando no está en pantalla, sigue viva en la memoria de quienes la han seguido durante tantos años. Porque hay personajes televisivos, y luego está ella. Una mujer que hizo de su verdad, su bandera. Una periodista que supo poner corazón donde otros solo ponían espectáculo. Una superviviente, una luchadora, una gran profesional. Y, sobre todo, una mujer que, con todo lo que eso implica, ha sabido ser ella misma. Siempre. Sin filtros, sin máscaras, sin pedir permiso. Lidia Lozano. Inolvidable. En 2025, Lidia Lozano continúa siendo una figura destacada en la televisión española, adaptándose a nuevos proyectos y enfrentando desafíos personales con entereza. Nueva etapa en televisión española. Tras el final de Sálvame, Lidia ha encontrado un nuevo hogar en televisión española, TVE. Actualmente es colaboradora en La Familia de la Tele, un magazín vespertino que combina crónica social, humor y participación en directo. Este programa, estrenado el 28 de abril de 2025, cuenta con un elenco de colaboradores experimentados, incluyendo a Lidia, Belén Esteban, Kiko Matamoros y Carlota Corredera. Nueva etapa en televisión española. Tras el final de Sálvame, Lidia ha encontrado un nuevo hogar en televisión española, TVE. Actualmente es colaboradora en La Familia de la Tele, un magazín vespertino que combina crónica social, humor y participación en directo. Este programa, estrenado el 28 de abril de 2025, cuenta con un elenco de colaboradores experimentados, incluyendo a Lidia, Belén Esteban, Kiko Matamoros y Carlota Corredera.
Lidia había sido considerada para participar en la 10ª edición de MasterChef Celebrity, pero una lesión en la mano le impidió formar parte del programa. A pesar de este contratiempo, sigue activa en otros proyectos televisivos y mantiene su presencia en los medios. Lidia continúa conectando con su audiencia a través de su cuenta oficial de Instagram, @LidiaLozanov, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, mostrando su cercanía y autenticidad. En resumen, Lidia Lozano sigue siendo una figura relevante en la televisión española en 2025, adaptándose a nuevos formatos y compartiendo su experiencia con el público, mientras enfrenta con fortaleza los desafíos personales que se le presentan.